Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios, a la Santa Misa. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes de diferentes lugares están escuchando la Eucaristía, de diferentes partes del mundo, a través de la radio, a través de las emisoras, a través de YouTube, de diferentes redes sociales. Gracias por estar aquí. No olviden, compartan la Santa Misa para que pueda llegar a muchas más personas y muchas más personas se acerquen a Cristo. El compromiso de Cristo es para nosotros: vayan por todo el mundo. Yo les predico, yo les evangelizo, ustedes difundan el Evangelio para que llegue hasta los últimos rincones del mundo. El Evangelio, la lectura del día de hoy es Hechos capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Hechos 9, 1. Hoy en Venezuela, tal día como hoy, se cumple 70 años de la inauguración de la Quebrada de la Virgen, sitio consagrado donde se apareció por primera vez nuestra Virgen llanera al cacique Coromoto. Antes de la construcción del templo, este era el único sitio de adoración de la patrona de Venezuela. La Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela y hoy se cumplen 70 años de la inauguración del monumento de la Quebrada. Y hoy en Venezuela también recordamos la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Ya pasa de ser colonia a ser un país libre y soberano. Bueno, en este día, un día como hoy, 19 de abril. Meditamos Hechos capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Hechos de los Apóstoles nos muestra la conversión de un hombre llamado Saulo. Hechos capítulo 8 decía que Pablo perseguía para destruir de muerte a los cristianos, perseguía a la iglesia. ¿Y cómo la perseguía? Se metía a las casas haciendo estrago y agarrando a la gente presa. Les decía en estos días, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 46 dice que los cristianos salían de la sinagoga y se iban a las casas, y en las casas tenían la fracción del pan, la Santa Misa. Y dentro de la misa, dentro de las celebraciones, Pablo se enteró que los cristianos se reunían no solo en la sinagoga por ser judío los sábados, sino que el domingo por ser cristianos se reunían. Y Pablo entonces agarró y se fue y le dijo a los sumos sacerdotes que le dieran carta, porque había un lugar llamado Damasco que era muy afluido de cristianos. Se habían salido de Jerusalén y se habían ido a Damasco, y pidió cartas. Y agarró las cartas y se fue a buscar a los cristianos para meterlos presos, para darles un escarmiento, para perseguir a la iglesia, para atemorizarlos, para doblegarlos. Y en ese camino que Pablo iba a Damasco, se le aparece una luz y de la luz sale una voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Resulta que Saulo no perseguía a Cristo. Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. ¿Por qué si Saulo no perseguía a Cristo, sino que perseguía a la iglesia? ¿Por qué Jesús va a defender la iglesia? Porque Jesús no dejó que Pablo la destruyera o acabara con los cristianos. ¿Por qué no lo dejó quieto? Si Jesús había dicho: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Luego le dijo a Pedro cuando era joven: pues tú ibas donde querías, y ahora que eres viejo, entonces mire, otro hará lo que tú no quieras, te llevará a otro lugar. Jesús dijo: si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? ¿Por qué Jesús defiende a la iglesia?
¿Por qué Jesucristo defiende a la iglesia de las persecuciones de Pablo? Porque resulta que el mismo Pablo llega a escribir, el mismo Pablo que persiguió a la iglesia en Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, precisamente el versículo 25 dice: la iglesia es la esposa de Jesucristo y Cristo quiso presentarse una iglesia radiante, esplendorosa, bella, impura, sin mancha, ni arruga. ¿Por qué Jesús defiende a la iglesia? Pues sencillo, porque es su esposa, porque Cristo dejó la iglesia como su esposa para que ustedes y yo pertenezcamos a ella y podamos tener salvación. Por eso en la iglesia usted recibe la comunión, que es el Evangelio, San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso en la iglesia usted recibe el bautismo de San Marcos capítulo 16, versículo 15. El que crea y se bautice se salvará. Por eso en la iglesia tiene el perdón de los pecados de San Juan 20:23. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Por eso en la iglesia, que es la esposa de Cristo, está el santo matrimonio, que dice por allá Mateo capítulo 19, versículo 5, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Por eso dentro de la iglesia tenemos el sacramento del orden sacerdotal de Lucas 22, 19, que Jesús le dijo: tomen, coman todo de él, esto es mi cuerpo, hagan esto, es la orden de Jesús, y que Pablo en 1 Corintios lo repite, y que los apóstoles en Hechos del Apóstol capítulo 2, versículo 46, hacen la Eucaristía. Por eso en la iglesia tenemos la unción de los enfermos, que recibimos nosotros en el momento de la enfermedad, lo que dice Santiago 5:13. Hay un enfermo que llama a los presbíteros para que le ungan con óleo en el nombre del Señor. La iglesia, que es la esposa de Cristo, Cristo la defiende de los ataques porque es su esposa y él la quiere bella y resplandeciente. Y cuando Saulo persigue a la iglesia, Jesús le sale al paso y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo a usted no lo persigo. Estás persiguiendo a la iglesia, y el que persigue a la iglesia, a mí me persigue. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Sabía usted que la iglesia es la esposa de Jesucristo? ¿Sabía usted que Jesucristo defiende a su esposa? Y aunque hayan personas que la ataquen, que quieran destruirla, no significa que Cristo la va a dejar sin defender. No significa que Cristo va a dejar de acabarla. Entonces nos enseñan la palabra de Dios que la iglesia, cuando es perseguida, también es protegida y cuidada por Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la conversión de San Pablo, hablamos de que Pablo perseguía, de que Pablo buscaba, llegaba a las casas, se metía, llegaba a las casas y se llevaba a los cristianos detenidos, se los llevaba presos para acabar con ellos, para asustarlos, para destruirlos, para que la gente no estuviera con él, para que la gente no estuviera con Cristo. Mire, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, dice: el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y uno de esos perseguidores, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, Saulo amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor y fue a ver a los sumos sacerdotes y le pidió para la sinagoga de Damasco cartas que lo autorizaban para traer presos a Jerusalén a todos los hombres y mujeres seguidores del camino. Pablo perseguía de muerte, Pablo atemorizaba, Pablo asustaba, Pablo llenaba de miedo, de pánico a los cristianos porque tenía permisos para meterlos presos, porque Pablo llegó y dijo: voy a acabar con esto. Usted puede ver la presentación que hace Pablo. Yo soy discípulo de Gamaliel, hebreo, fariseo, y él se muestra como un judío. Y como judío defiende su fe. Y en su cultura defender la fe se defendía con la vida, se defendía de la mejor manera. Y Pablo era una persona muy aguerrida que defendía la fe. Pablo piensa que lo que está haciendo está bien. Y los sacerdotes, los sumos sacerdotes, le dan permiso
para que continúe haciéndolo, porque no crean que la Iglesia Católica o el cristianismo fue aceptado. De inicio el cristianismo fue una secta. De inicio el cristianismo fue algo nuevo que sucedió, que apareció, pero que Cristo le dio estructura de iglesia, que Cristo se encargó de decir que era la iglesia, pero para los judíos éramos una secta y había que exterminarla y había que acabarla y había que combatirla. Y entonces Pablo, ni corto ni perezoso, llegó y dijo, yo me voy a encargar. Yo soy estudiado, yo soy preparado, yo voy a defender el judaísmo. Y la manera de defender al judaísmo fue atacándolo. ¿Y cómo lo atacaba? Bueno, Pablo sabía que Jesús dejó una iglesia. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero lo que Pablo no sabía, que luego lo aprendió y lo escribió, fue que Cristo iba a defender su iglesia. Porque Jesús había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán destruir. Y yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Pablo no tenía claro esto. Y agarró y fue y pidió permiso. Y dijo, bueno, denme permiso porque voy a traer preso a los de Damasco porque esto no puede ser así. La iglesia, dice Hechos 8:1, en Jerusalén empezó a ser perseguida. Todos se dispersaron. Bueno, un grupo de ellos llegó a Damasco. Y en Damasco estaban reunidos, que era un pueblo, una ciudad, un lugar donde habían personas, donde se reunían, donde compartían, y Pablo dijo, denme cartas y denme soldados, y vámonos para Damasco. Y Pablo no iba solo, Pablo iba acompañado, por eso cuando escuchan la voz, todos ven la luz, pero no escuchan la voz, solo Pablo. Cuando Pablo va caminando, dice la Biblia, a perseguir la iglesia, a meter preso a los cristianos, sucedió que cuando se aproximaba, estaba cerca de Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a los cristianos. Saulo perseguía a la iglesia y fue a la iglesia de Damasco para meter preso a la gente. Saulo no perseguía a Jesús. Saulo sabía que Cristo había muerto. Y Saulo sabía que los muertos no se persiguen. Saulo no sabía que Cristo había resucitado, aunque la gente hablara de eso. Él estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Él vio, depositaron las cosas en los pies de Pablo y él estuvo de acuerdo con esa muerte. Porque era un cristiano y quería acabar. Y desde ahí se encarnizó él. Pero resulta que antes del estrago y antes de que él actuara y él destruyera más, Jesús se le presenta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Cristo. Saulo no perseguía al Señor. Saulo perseguía a la iglesia. En español, perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Oigan, Saulo respondió, ¿quién eres tú? Jesús respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate. Pablo entabla una conversación con Jesucristo y le dice, ¿cómo de que yo te persigo? Yo estoy persiguiendo a la iglesia de los cristianos. Yo estoy persiguiendo a los cristianos que son una secta. Yo estoy persiguiendo a los cristianos que están comenzando. Y Jesús le dice, pues el que persigue a los cristianos me persigue a mí. ¿No ve que la iglesia yo la hice, yo la fundé? Y por eso Pablo llega a escribir, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Y Cristo presentó una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y Cristo la va a defender. Y por allá Hechos 20:28 llega a decir, cuando yo me vaya llegarán personas a caer, a tratar de confundir lobos rapaces disfrazados de ovejas, a tratar de dañar el rebaño. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que en la vida nos vamos a encontrar con diferentes persecuciones. En esto ya lo decía y hoy se lo repito. No te preocupes de que estén persiguiendo a la iglesia. No te preocupes porque la iglesia haya sido calumniada, perseguida, seguida. No te preocupes de eso. Las persecuciones en la historia se han dado. Hoy día hay persecuciones, sí. Hoy día hay personas que persigan a la iglesia, sí. Hoy día hay personas que calumnian a la iglesia, sí.
Hoy día hay personas que quieran destruir la iglesia así. Miren las sectas protestantes. Miren cómo las sectas protestantes todas atacan a la iglesia católica y la iglesia católica se mantiene. Mientras que las sectas protestantes comienzan, tienen un inicio y tienen un fin. Aunque sean muy grandes y crezcan mucho, llega un momento en que van menguando, se van acabando, se van destruyendo, porque son fundadas por hombres. La iglesia católica, que es fundada por Jesucristo, es la columna y base de la verdad. Jesucristo le dejó una cabeza, que es el Papa, que es a Pedro. San Juan 21:15 lo dejó encargado de la iglesia, oró por él en Lucas 22:31. Ese Pedro, que es el Papa, es el que está al frente de la iglesia. Y desde Pedro hasta el Papa Francisco han pasado más de 266 papas y todavía sigue. Murió Pedro, vino Lino, Cleto, Sisto, vinieron todos los papas. Y esa iglesia de Jesucristo prevalece. Ahora, ¿por qué nosotros nos angustiamos cuando viene la persecución? ¿Por qué nosotros nos sentimos mal cuando nos persiguen? ¿Por qué nosotros nos sentimos mal cuando nos calumnian, cuando nos critican, cuando nos señalan y nos lo difaman? Si ya desde el inicio la iglesia iba a ser perseguida, si ya desde el inicio la iglesia iba a ser cuestionada. Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña que debemos de dejarnos de dar tanta mala vida, que hayan personas hoy día que levanten la voz para atacar a la iglesia y lanzarle bombas y granadas y palabras y insultos. ¿Eso es normal? Que hayan hoy día en el mundo personas que agarren a los cristianos, sacerdotes, monjes y los metan presos. ¿Eso es normal? Que hayan hoy día en el mundo personas que no solamente los agarren, sino que los golpeen, los maltraten, los humillen y le den golpes. ¿Eso es normal? Que hayan hoy día personas que nos ataquen. ¿Eso es normal? Somos la iglesia de Cristo, tenemos que ser perseguida, estamos acostumbrados, tenemos 2000 años de historia siendo perseguidos. ¿De qué nos preocupamos? ¿De qué nos angustiamos? Que un día salió alguien diciendo que la iglesia católica ya se había acabado, ya se había destruido, que la iglesia católica va en picada, que la iglesia católica se está acabando, que miren los curas, que miren los obispos, que miren al Papa. Déjenlos quietos. Dejen los perros que ladren. La iglesia nadie la va a destruir. Pablo, con tanto poder y con cartas, estaba comenzando, no pudo hacerlo. Hoy día que la iglesia ha crecido y está en todos lados y ya está siendo perseguida, no se va a poder destruir. ¿Usted no mira que la persiguen los protestantes? Atacan a la iglesia, dicen, la iglesia es la ramera, la gran Babilonia, la prostituta, el Papa es la bestia, los curas son unos demonios, los cristianos son borrachos y bailan pegados. Y por esa palabrería acabaron con la iglesia. Pues no. La iglesia se mantiene y todavía está. ¿Usted no ha visto que los mismos gobiernos en diferentes partes del mundo atacan la iglesia? Crean iglesias paralelas. Buscan sus mismos obispos y sacerdotes para que les congracen y todavía no han podido destruirla. Sacan comunicados, sacan cartas en contra del obispo, en contra de los sacerdotes y todavía no la han podido destruir. ¿Usted no ha visto que han pasado guerras y han pasado terremotos y han pasado desastres naturales y la iglesia sigue sirviendo y sigue trabajando y sigue estando? ¿Usted no ha visto que muere un papa y viene otro, y muere un obispo y viene otro, y un sacerdote y muere y todavía no se ha destruido? ¿No ha visto usted tantos ataques que tiene la iglesia? ¿Por qué sabemos que es la iglesia de Cristo? Porque es la más atacada, porque es la más ofendida, porque es la más perseguida, pero es la más grande del mundo, es la que tiene más cristianos, es la que tiene todavía las tradiciones que Jesús dejó, los mandatos que Jesús dejó. ¿Cómo sabemos que somos la iglesia verdadera? Bueno, porque Jesús dejó los sacramentos, le decía al inicio. Jesús dijo que en la iglesia suya ser una. Y la iglesia de Cristo es una sola. Y hoy día, en medio de más de 150,000 sectas protestantes, una sola es la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo tenía que ser católica, estar por todo el mundo. Mateo 28:20. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Hagan que los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos. Y eso lo hace la iglesia católica. Está por todo el mundo. ¿Qué más tiene la iglesia católica? Pues los sacramentos. Jesús dejó el sacramento del bautizo.
Y Jesús dijo que para salvarse se necesitaba bautizar. En Marcos 16, 15, el que crea y se bautice se salvará. Y Hechos 2:38 dice que esa promesa del bautismo es para los grandes y para los pequeños. Y Mateo 28, 20 dice que es para todos los pueblos. Y la iglesia bautiza, la iglesia da la primera comunión, sacramento que Jesús dejó en Juan 6:54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. La iglesia da el sacramento de la confesión. Juan 20:21, que Jesús lo dejó, y en el 23 dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Dejó el ministerio del sacerdocio. En Lucas 22:19, Mateo 26:26, dejó a los sacerdotes, y esos sacerdotes iban a ofrecer el pan y el vino. Que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, esos apóstoles partían el pan en las casas diariamente. Que San Pablo llegó a decir en 1 Corintios 11, 20 por allá, llega a 23, llega a decir que yo recibí del Señor esto mismo que ahora les transmito, que el Señor Jesús agarró pan, agarró vino, lo consagró, dio las gracias y lo dio a los discípulos. Esa iglesia, con esos sacramentos, con esos mandatos, es la iglesia que está hoy día y no ha cambiado nada, y esa se llama la iglesia católica. Los protestantes dicen que vienen de Cristo, pero no se confiesan, no se bautizan, no hacen la primera comunión, no tienen sacerdocio, no aman a la madre de Cristo. Cristo dejó un mandato cuando estaba en la luz, Mateo 19, 25, 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a la casa. Y Hechos 1, 14 dice que ellos perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres, entre ellas la madre de Cristo. Y la madre de Cristo acompaña a la iglesia católica. Los protestantes no se acompañan de la madre de Cristo. La iglesia de Cristo ama a su mamá. Y la mamá de Cristo es la Virgen María. Los protestantes aman a Cristo y rechazan a la Virgen María. Aman a Cristo y rechazan a la iglesia. Dentro de esa iglesia católica que hoy tenemos, por allá en el año 382, salió lo que se llama la Vulgata de San Jerónimo, la Santa Biblia, con 73 libros. Que llegados en los años de 1860, las Sociedades Bíblicas Unidas se robaron la Biblia con 73, le quitaron 7 libros y sacaron la Reina Valera. Le quitaron la Biblia a la iglesia, se la robaron y sacaron la misma, pero con menos libros. Y esa iglesia protestante se robó la Biblia de la iglesia católica, de ahí salió. Entonces, la iglesia de Cristo no va a ser destruida. Mantiene la doctrina, mantiene la tradición, mantiene la Eucaristía. La misma Eucaristía que celebro yo, la celebra el Papa el mismo día. Puede ser que en otra hora, pero en el transcurso del día la celebra y la celebran los obispos en todos lados. Y son las mismas lecturas. Los ritos son los mismos ritos para realizar un sacramento. Es la misma manera. Todos tenemos una misma manera de pensar en todos lados en la iglesia. La iglesia católica cumple con las obras de caridad, de solidaridad, de ayuda a los pobres. Y esa iglesia de Cristo no la se puede destruir, porque Cristo la dejó, cada día va creciendo y va aumentando. Por eso no te preocupes cuando persigan la iglesia. No te preocupes cuando hayan persecuciones en tu parroquia. No te preocupes cuando hayan personas como Pablo, bien duras y bien feas, que quieran destruir, que quieran dañar, que quieran acabar. No te preocupes cuando hayan personas que quieran afear la iglesia de Cristo. De eso no te preocupes. Eso es normal, eso es necesario. Eso se debe dar para que la iglesia crezca, para que la iglesia salga. Nosotros debemos aprender que la iglesia de Jesucristo siempre será perseguida. Y debemos vivir en todas las circunstancias y en todo momento las persecuciones de gente, de calumnia, de cárceles, de percrítica, de chisme. Somos el centro de atracción de la gente para criticarnos, despellejarnos y tratarnos mal. Y no debemos preocuparnos. Porque hayan problemas, hayan alto y bajo, Cristo está en la iglesia. Miren lo que pasó, ya termino con esto. Cuando Jesús estaba en alto mar en la barca, se desató una fuerte tempestad, una fuerte lluvia. Cristo estaba en la barca durmiendo. Y en medio de esa persecución del agua, del viento, de la lluvia, Cristo estando en la barca, lo despertaron y después de despertarlo, Cristo se encargó de calmar todo.
le echó un regaño y vino una gran paz. Eso pasa en la iglesia. Cuando se levantan la lluvia, las tempestades y arremeten contra la iglesia y parece que están a puntico de acabarlo, Cristo se levanta, suscita a un papa, un obispo, un sacerdote, a alguien que defienda la iglesia es defendida y las aguas empiezan a bajar. Por eso no andemos preocupados. Por el contrario, cuando vengan las persecuciones, sepamos lo que dijo Jesucristo en Mateo 5:11 por allá. Bienaventurados ustedes cuando los persigan, cuando los critiquen y levanten calumnias en contra de ustedes. Alégrense, salten de gozo, porque su premio será grande en el cielo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.